Pasamos a presentar a la doctora Ivonne Denis Rosario, directora del Programa de Innovaciones Educativas, quien nos va a presentar la dedicatoria en esta 32ª lección inaugural. A los doctores de esta facultad, profesores docentes, el doctor Aarón Gamaliel Ramos y la doctora Mari Ramos Rosado. Reconocimiento al camino ancestral Ramos. Quienes recorren un camino antes que otros deben saber que van trazando brechas y desde sus pasos para que otros ocupen y compartan esos espacios. Dejan huellas que en adelante son emuladas y hacen de la trayectoria un lugar de esperanza y justicia. En mi vida de senderista recuerdo que siempre tuve al frente una persona que se encargaba de despejar, dejar señales y marcas para no perdernos. Resulta inútil tratar de llegar a un punto si no aprovechabas esa vegetación que te hablaba cuando se mostraba inclinada, porque ya alguien pasó por ahí y no tenías que hacer otro camino, ni ser indiferente a quienes contribuían a formarnos desde la experiencia de su trayectoria. En el proceso, uno podía esquivar áreas desgastadas que si bien las pisabas, podían caerte. En esos casos, sin dejar el sendero, bordeábamos el peligro inminente, pero nos manteníamos apegados a ese destino que se cultivaba por el bien de todos. Nunca dejamos de apartarnos de la vereda, porque ya había gentes que la caminaron y que todavía la caminan. Bordear la vía para evitar caídas era también promulgar nuevas experiencias muy propias, pero seguía siendo la misma ruta. Hasta diferencias de cómo mover el cuerpo, evadir golpes imprevistos de la vegetación, tener el calzado adecuado y la ropa correspondiente era importante. Y las diferencias de un criterio decisional estaban presentes, pero el sendero era el mismo para todos. El camino Ramos es el que han trazado y continúan trazando dos importantes catedráticos de esta Facultad de Estudios Generales, la doctora María Esther Ramos Rosado y el doctor Aarón Gamaliel Ramos Bonilla, a quienes me honra expresar sobre ellos algunas palabras con motivo de esta lección inaugural. Las ciencias sociales atemperadas a nuestro español y a la literatura puertorriqueña, entre dos afroboricuas. El doctor Ramos del Departamento de Ciencias Sociales y la doctora Ramos del Departamento de Español. Dos ramos que se han erguido, pero no como ramos de olivo, porque aunque ambos han procurado la armonía y la paz, también han hecho la guerra a favor de la justicia de los afrodescendientes y de muchos en esta facultad. Desde que llegué ya venían moviendo sus ramos de respeto, solidaridad y compromiso. Es que pensar que todo parte desde la individualidad es un error de juicio y sería una falta de reconocimiento a los que estuvieron antes. Esta facultad se ha nutrido de muchos docentes que han forjado y fundamentado su valía e importancia. Les delineo el primer camino, el camino Ramos, el de la doctora María Esther Marí, la de Calabó, Ramos Rosado, nacida en Río Piedras, Puerto Rico, un 31 de mayo de 1953. De una niña curiosa se convirtió en una mujer líder. La doctora Ramos Rosado es egresada de esta universidad, de donde obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades. Ha sido investigadora, conferenciante, escritora, actriz, declamadora, bailarina, locutora radial, mentora y es profesora de esta facultad. Como docente en el Departamento de Español, le ha dado el mayor de los prestigios a esa unidad, no solo como gestora cultural, representando donde quiera que ha ido a este recinto y a Puerto Rico, sino que también como catedrática en congresos nacionales e internacionales.
Es también una intelectual con logros fructíferos en publicaciones constantes y recientes. Es pionera en el curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, el único sobre las mujeres negras que se ofrece actualmente en esta universidad. Su libro, La mujer negra en la literatura puertorriqueña, cuentística de los 70, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Editorial Cultural, es una referencia obligada sobre los estudios de la afrodescendencia y de la mujer negra. Como bien expresaba en los años 90 en un artículo que publicara el periódico Claridad en su sección en rojo, titulado La primera raíz, y es como si la escuchara decirlo. En Puerto Rico se nos ha impuesto un código de silencio sobre la cuestión negra y la invisibilidad de personas negras en los textos educativos y la clase dirigente del país. Por lo tanto, la identidad del hombre y la mujer negra continúa siendo un problema en Puerto Rico. Por eso ella es vereda. No hay que equivocarse en la andanza, porque la trayectoria de Marie, como todos la conocemos y como todos le decimos, no hay manera de ignorarla, porque es extensa, insuperable e imparable. Es medalla UNESCO, reconocida por sus investigaciones literarias, premiada en múltiples eventos, medalla Schomburg King en este año 2020. Ha viajado el mundo entero en festivales culturales, ferias internacionales de libros, congresos en lugares inimaginables. Su libro, Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas, publicado por Isla Negra Editores y premiado por el Pen Club de Puerto Rico, es justamente el bosque de esa arboleda de senderos en los cuales ha transitado bailando y escribiendo. Su machete de cimarrona y sus luchas despejaron el acceso para que hoy muchas profesoras afrodescendientes, como yo, ejerzamos la docencia y dejemos de ser invisibilizadas en la academia. Ese esfuerzo y solidaridad nos permitió a muchos ubicarnos donde estamos. La ruta de Aarón Gamaliel Ramos Bonilla viene forjándose desde Fajardo, Puerto Rico. Un cariduro, nacido un 16 de marzo de 1946. Su doctorado lo obtuvo en Rutgers University, New Jersey, en Sociología Política. Como un sociólogo de conciencia y respeto, su trayectoria ha estado muy ligada a ese sentido de planificación. En esta facultad, sus intervenciones de consenso como profesor y catedrático, justamente en el Departamento de Ciencias Sociales, siempre fueron consideradas y tomadas en cuenta. Por ello, en su justo momento fue uno de los candidatos más importantes y de gran relevancia a ser considerados para ejercer como decano de esta facultad. El doctor Ramos mostraba en su voz un tono melodioso y parecía traer la sabiduría de sus ancestros en las palabras. A mí me recibió en su escrito sobre la citadela de Haití, titulado La fortaleza entre las nubes, donde vivió en el 1998 como parte de un proyecto de colaboración entre la UPR y la Universidad de Haití, y como coordinador de la Red de Estudios sobre Haití y el Caribe francófono. Justamente trazaba otra ruta, la de ese Caribe francófono y cercano que ignoramos y olvidamos. El que solo recordamos cuando vienen los desastres naturales, pero el intelectual que es Aarón no perdía tiempo para traer a Haití a nuestra isla. Un hombre que vivió en Argentina, Brasil, Haití y en otros tantos lugares. Ha viajado por muchos países del Medio Oriente, Europa y en todas las Américas. Cruzó fronteras y nos trajo al camino toda su experiencia recorrida, la que al igual permite nutrirnos de sus saberes, vocal y pertinente en las luchas de los profesores. Fungió como director del Instituto de Estudios del Caribe en esta institución desde el 1992 hasta el 1998.
Es investigador del problema de la cultura y la política en Puerto Rico y el Caribe, y autor de diversas publicaciones en ese campo de estudios, entre ellas Las ideas anexionistas en Puerto Rico, bajo la nominación norteamericana, publicada por Ediciones Huracán, y coeditor del libro Iceland at the Crossroads, Politics in Non-Independent Caribbean, publicado por Lion Rayner. Sigue activo, publicando artículos de reflexión sobre el tema de los afrodescendientes, como la invención de las razas, y la discusión reciente que hubo sobre el término negroide y su vigencia, en un ensayo muy interesante titulado Arrinconar la creación cultural. Su acercamiento al trabajo de Gilberto Concepción de Gracia mereció una investigación y una publicación muy interesante. Lo hemos visto activo y solidario con su presencia en muchos eventos convocados en favor de las luchas sociales, no solo de negros y negras, sino de todos. Su más reciente libro es Islas Migajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo, publicado por Travessier and Leduc. También ha publicado innumerables artículos sobre sus campos de investigación y especialización en revistas y libros publicados en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Ha sido conferenciante en varias instituciones de educación superior en Estados Unidos y el Caribe, entre ellas en la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Haití, la Universidad de Guyana y la Universidad de Aruba. Aarón y Mari han diseñado no la ruta de los esclavizados, la ruta de cimarrones y cimarronas que han mostrado su resistencia con un batón que entregan a otros, pero que espiritualmente retienen, porque siguen siendo mentores y guías más allá de la academia. Este mapa de reconocimiento a dos afroboricuas no es para nosotros, los evidentemente negros y negras, que celebramos nuestra afrodescendencia en este decenio. Es para todos, en función de rememorar la senda ancestral que viene de África y que en nuestro Puerto Rico son huellas ineludibles. Que esta lección inaugural sirva para reconocer el camino ancestral Ramos y que esta nueva generación de gallitos y gerenzanas, desde la distancia obligatoria, sepan que el recorrido que les espera ha quedado marcado por dos excelentes profesores de nuestra Facultad de Estudios Generales. Gracias al doctor Aarón Gamaliel Ramos Bonilla y gracias a mi maestra, la doctora Mari Ramos Rosado.